Salmo 80. Súplica por la restauración del pueblo. Presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y seremos salvos. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo? Les has dado de comer pan de lágrimas, y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Nos haces objeto de contienda para nuestros vecinos, y nuestros enemigos se ríen entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Tú removiste una vid de Egipto y expulsaste las naciones y las plantaste. Limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra, y los cedros de Dios con sus ramas. Extendía sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río. ¿Por qué has derribado sus vallados, de modo que la vendimian todos los que pasan de camino? El puerco montés la devora, y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos. Mira y ve desde el cielo y cuida esta vid. La cepa que tu diestra ha plantado y el vástago que para ti has fortalecido está quemada con fuego y cortada. Ante el reproche de tu rostro perecen. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortalece. Entonces no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocaremos tu nombre. Oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Amén. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y al aula del Señor Jesucristo y a los que están escuchando por YouTube. Hoy es 29 de enero del año 2022 y como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado a la hermana Diana la lectura del salmo número 80. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura del salmo número 80 y vamos a hacer una pequeña reseña histórica antes de hacer una aplicación para nuestras vidas. Acá se cree por la referencia que hace el salmista a Efraín, Benjamín y Manasés, que estos son los que representaban el reino del norte de Israel. Ahora el salmista nos está sugiriendo que pudo haberse escrito, porque los exegetas se dividen acá en la interpretación, pero se pudo haber escrito en respuesta a cuando Asiria atacó en Segunda de Reyes 17, versículo 1 y 6, se muestra cómo había atacado al reino del norte. Y estos refugiados del reino del norte fueron o habían ido al santuario, acuérdese que estaba en Jerusalén, en el reino del sur. ¿Para qué fueron? Para orar. Ahora la petición lo que habla es una restauración. Ellos van a pedir una súplica por la restauración, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hablar, una súplica por la restauración. Y el salmista, ustedes si han leído su Biblia, han escuchado la lectura de la hermana Diana, o ustedes mismos lo leen, van a encontrar que aparece 3 veces la palabra restauranos ahí. Y eso es muy importante ahí, porque lo que está hablando ahí es el salmista es restauranos. Y aparece varias veces, ¿sí? Esta palabra o este verbo viene de sub, S-H-U-B, y quiere decir volver. O sea, el salmista lo que está diciendo es que Dios los haga volver a la condición anterior. Ahora, ¿qué condición? Bueno, cuando ellos se apartaron de Dios, porque ellos se fueron a apartar de Dios. Entonces Dios no se apartó, fueron ellos. Y le está pidiendo que Dios vuelva a resplandecer su rostro. Y esto es un eco, podríamos decir, a la bendición sacerdotal que aparece en Números capítulo 6, versículo 25. No sé si se acuerda, era la bendición que hacía el sacerdote. Y dice así: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Ve?
Entonces está pidiendo que le mire con gracia, que le mire con favor, ¿sí? No con el rostro airado. Eso es lo que está buscando. Eso está aludiendo, es un eco al número 6, versículo número 25. Y eso es lo que quiere. Quieren que Dios les salve. ¿Cómo les salvó en la antigüedad? Que dentro de un ratito vamos a ver por otros versículos. Y eso es, y la salvación, amados, depende totalmente de Dios. Tanto al principio de nuestra salvación, también cuando la persona se aleja y cae en algún pecado y necesita ser rescatado de esa desobediencia o que se ha alejado. Entonces, él sigue escribiendo el salmita en los versículos número 4 al versículo número 7, que dice: el Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrará tu indignación contra la oración de tu pueblo? Bueno, el Señor no estaba escuchando la oración. A mí no me da tiempo acá, en otras partes en Jeremías, donde el Señor le dice, a pesar que estaban orando, acuérdese que el Señor dijo que no iba a escuchar la oración de ellos. No sé si se acuerda, en Jeremías dijo que no iba a escuchar la oración de ellos, que no orara por su pueblo. No sé si se acuerda, que se había descarriado. Creo que en Jeremías capítulo 7, versículo 16 y en el 11:14 que anoté, y en el 14:11. ¿Sí? Y dice que no oren. Bueno, cuando estuvimos leyendo primera de Juan capítulo 5, versículo 16, en el estudio del año pasado también vimos lo mismo. ¿Sí? Hay ciertas oraciones que Dios tampoco responde. ¿Sí? Bueno, esto era, Dios ya le había dicho que iba a pasar esto. No sé si se acuerda usted cuando le había dicho que era que en Oseas capítulo, por el tiempito no me da tiempo, pero capítulo número 13, y que hay una profecía del profeta Osea que le dice destrucción total contra Efraín predicha. Ya el Señor le había predicho. A veces nos habla por medio de las escrituras, dice no hagas esto, no te mezcles con los impíos, no tengas relación con el impío, no hagas esto. Y dice, ¿por qué me llegó esto? ¿Pero por qué fue? Porque Dios ya le había advertido por una prédica, por el pastor, por un hermano, por algo que había leído, por usted mismo que leyó las escrituras y quiso hacer oído sordo. Pero dice así, Oseas capítulo 13, versículo 9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz la vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería de tener al punto mismo de nacer. De la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será quitada de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano. Viento del Señor se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él sacaría el rostro, él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios, caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Amado, pasó eso. Los niños de ellos fueron estrellados, literalmente, fueron reventados contra las paredes, creo que los tiraron, las mujeres que estaban encintas fueron abiertas. Y usted dice, ¿cómo puede venir esto del Señor? Dios le advirtió que, y el pueblo de Dios se revela, hace lo contrario que Dios manda. Y cuando llega la situación o viene el castigo, Satanás viene para matar, robar y destruir. Destruye todo lo que pueda haber. Él no tiene misericordia. ¿eh? Entonces eso es lo que sucede. Ahora está aludiendo en el versículo número 4, el salmista, que no me da tiempo, al Señor de los ejércitos, o Dios de los ejércitos. ¿Qué es esto? Bueno, que Dios controla todo, amados. Él creó todo, todos los planetas. A ese Dios está clamando el salmista. Al Dios que controla las huestes celestiales. Él tiene el poder. Él puede cambiar todo. Todos los tiempos tiene el poder de cambiar la situación. Ahora Dios está enojado. ¿Sí? ¿Por qué? Por el pecado del pueblo que ha cometido. Por eso que no escucha su oración. Ha venido la aflicción. Ya le había advertido. No es que no Dios escucha. Es que ya había llegado. Ya le había dicho. Y ya venía el castigo que él le había dicho que iba a suceder. ¿Mm? Entonces después iba a venir perdón y iba a venir restauración. Pero primero iba a venir esa disciplina. ¿Sí? Entonces es así. Muchas veces las personas oran, amados, como estaban orando acá, pero no se examinan a ver
¿por qué Dios no está escuchando la oración? Dice, Dios no me escucha, pero quizá hay algo, quizá un pecado o algo como acá se habían mezclado, Samaria, ¿se acuerda que se mezclaron, tuvieron relaciones con inconversos? O sea, personas, y, entonces hay que ver por qué Dios no escucha la oración. ¿O por qué está sufriendo? Muchas personas dicen, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué sufren? Bueno, acá se estaban quejando y el salmista sabía muy bien que venía una disciplina y un castigo de parte de Dios acá. ¿Eh? A veces Dios permite las pruebas, pero en este caso no, amados. Lo que estaba sucediendo es que el pueblo de Dios había desobedecido a Dios, y se había alejado de Dios. Y después, ¿qué sucede? Viene la queja y el lamento. Pero el salmista lo que está aludiendo acá o está pidiendo a Dios es que Dios tenga misericordia, que tenga misericordia de ellos. Ellos están angustiados, quieren que Dios haga algo, quieren que Dios cambie la situación. Amado, habla la palabra restauración, hablan de pan de lágrima. Bueno, es una figura oriental que se hace referencia a la aflicción, pan de lágrimas. Ellos tuvieron pan del cielo, el Señor Jesucristo que descendió. ¿Cuántas veces nosotros tenemos a Cristo y las personas no quieren eso? Quiere que Dios cambie la situación. Amados, Dios no va a cambiar la situación si usted no cambia su forma de pensar. Usted quiere restauración, pero no quiere una metanoia, o sea, un cambio, un volverse, un arrepentimiento. Dios va a cambiar la situación cuando usted se arrepienta. Entonces así, debemos confiar que Dios va a salvar, debemos confiar que Dios nos va a sacar, pero usted debe cambiar. Dios es soberano, pero usted es responsable, como estoy hablando los domingos. El salmista utiliza esa figura en el versículo 8 al 11, o metáfora, para recordar los grandes hechos del pasado que Dios hizo. La metáfora de la vid, de la cuerda del desierto, o qué está diciendo ahí. Bueno, cualquiera de esa época, vamos a decir, judíos, sabía cuando habla de la vid se refería al éxodo, cuando Dios los trajo de Egipto al pueblo. ¿Se acuerda que lo saca a este pueblo, lo hace pasar por Egipto a Israel y lo planta en Canaán? Él saca todas esas personas, todo lo que estaban ahí, ¿se acuerda? Todos los enemigos para plantar su pueblo. Increíble, amados. En el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 49, versículo 22, o sea, capítulo 10, 11, muestra eso, de que Dios había puesto, habla sobre eso, había extendido su rama en el capítulo 10, versículo 11, que habla ahí, ¿qué es extendido su rama? Bueno, hubo un tiempo donde Israel, amado, prosperó, se extendió las fronteras. Hubo varias épocas cuando estaba con el Señor. Pero en el versículo número 12, fíjese, dice, ¿por qué has roto la cerca? Fíjese, y esto es porque una casita está protegida por la cerca, o una casa queda por el cabeza, por el marido, pero Dios ha roto la cerca, y entonces la figura, podríamos decir, muestra una viña donde se acerca, la cerca está rota. Y entonces, ¿qué sucede? Todos los que pasan, esto no tiene protección, voy a entrar. Y entran y roban los frutos, los animales destruyen todas las vides. ¿Y esto es el resultado de qué? De la apostasía, cuando el pueblo de Dios se vuelve, se aleja de Dios. Y esto, amado, lo advirtió el profeta Isaías en el capítulo número 5, cuando estuve dando las parábolas, creo que el año pasado. No sé si se acuerda que estuve hablando de un poco de las parábolas. En el capítulo número 5 de Isaías hablé un poco de esto. Dice Isaías capítulo número 5, parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y desplegado despedregado y plantado de vides escogida, había edificado en medio de ella una torre, y había hecho también ella un lagar, y esperaba que diese uva, y dio uva silvestre. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, jugad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no había hecho en ella? Como esperando que yo que diese uva, no ha dado uva silvestre. Os mostraré pues ahora lo que haré yo mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y apartillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada, ni crecerán los cardos, ni estarán los espinos, y aún las nubes mandaré a que no derrame agua, lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos, de la casa de Israel y del hombre de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Amado,
Dios mismo quitó el vallado. Y cuando Dios quita la protección, Dios quita su gracia, automáticamente el enemigo entra. Acuérdense cuando estaba abajo, le dijo el enemigo, quita tu mano y vas a ver si él no te maldice. ¿Por qué? Porque uno está protegido por el Señor. Por eso yo digo, no se vayan a Egipto, no se mezclen. El día del Señor, congréguense, estén, dejen de unirse, dejen de buscar la prosperidad del mundo. Y no escuchan. No escuchan. Interesan las cosas del mundo, la prosperidad. Amados, si a mí me interesaba la prosperidad, hace rato había cambiado mi situación, pero a mí nunca me interesó eso. A mí me interesó estar bien con el Señor. Sea un lugar chico, pero esté el Señor. Si no está el Señor no hay nada, no hay bien fuera de Él. En su presencia hay plenitud de gozo. Y eso es, el Señor abandonó, sacó, los desprotegió. Y en el versículo 14 al 19 empieza el clamor por ayuda. Oh Dios, vuelve, le dice, vuelve, restauranos. Haznos volver otra vez la palabra, restauranos. Eso Israel quiere que Dios mismo los restaure, que Dios mismo sea su salvador. ¿Eh? Pero ellos no hacen nada. Por eso dice que se vuelva, Señor. Pero ellos tienen que volverse. Que los visite con salvación como los había salvado en el pasado. Dios nos rescató, nosotros nos pecados. A veces nosotros volvemos. Usted debe volverse si es un cristiano también. Y si usted no es un cristiano también debe confesar su pecado. No solamente, creí. Hoy se predica un evangelio que creí en Jesús. No, también arrepentirse, confesar de pecado. Cuando el alma, amado, se aleja de Dios, empieza todo esto. La angustia, la impotencia, empieza la culpa y la tortura mental. Entonces es imposible. Hay que volverse al Señor. Si usted quiere una restauración, usted quiere que lo renueve de nuevo, bueno, vuélvase, arrepiéntase, para que el Señor haga que perezcan todos sus enemigos, todos sus pecados que entraron, que el Señor sacó el vallado, para que de nuevo esté ahí el Señor, ahí. Y él habla en el versículo 17 que algunos no creen que eso una alusión al Mesías, que solamente él iba a venir el protector. Él es el verdadero, el pastor, él es el que cuida. Él es la vid, es la raíz de la vid. Nosotros somos los pámpanos. Sin él no puede haber frutos. Por eso no hay fruto, porque no está el Señor en su vida. Y él habla del pastor, es necesario que esté el buen pastor, es necesario que esté Cristo, que sea la raíz. ¿Qué es la raíz de usted? ¿Qué es lo que donde toma las cosas del mundo, toma de Cristo? Porque si no, Cristo no es la raíz, usted no va a dar fruto. Y entonces él reconoció que se apartaron. Además, él confesó sus pecados, eso es lo que le quiero decir. Confesó los pecados, él sufrió, él prometió apartarse de nuevo de los pecados, él promete. Segunda de Crónicas 7:14, acuérdese que dice que si mi pueblo clamare y se arrepintiere, él va a volver. 3 veces nombra, restauranos. Pero antes de la restauración tiene que venir el arrepentimiento, amado, un cambio de actitud en respuesta a qué? A nuestros pecados. Es eso. Tiene que haber un proceso dentro de nosotros, un cambio para volver a tener comunión con Dios. Si no nos sirve de nada, oh Señor, sácame el enemigo. Yo conozco mucho a su Señor y después vuelven a las mismas. No es así, amados. Tiene que haber un arrepentimiento sincero, un metanoia, volverse para que de verdad haya una restauración en nuestras vidas. Tengan un bonito día. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura del Salmo.